Ándale, para que sepas, tu programa. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa Ándale para que sepas. En esta segunda época, hoy les estaremos hablando de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Mi nombre es Vanessa Santos y les doy a todas y todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a su programa. Les invito que se pongan en contacto con nosotros a través de las vías en comunicación que están apareciendo aquí en pantalla y, por supuesto, también a través de las redes sociales con las cuales ustedes nos podrán hacer llegar sus comentarios, sus mensajes, sus dudas, cualquier cuestión que ustedes quieran hacernos llegar. Pues bien, nosotros la estaremos recibiendo y el próximo programa estaremos comentando más a fondo acerca de estos temas. Por aquí aparece en pantalla también el Facebook y el Twitter de Sí Hay Mujeres en Durango, que es la organización detrás de este programa, así como la Universidad Juárez del Estado de Durango, quienes son los que nos ponen al alcance de ustedes a través de este medio televisivo. Mi nombre es Vanessa Santos. Bien, estaremos hablando de lo que es la pastilla anticonceptiva de emergencia, un método que, como bien lo dice su nombre, es un método de opción última. Dígase, cuando se tiene una relación sexual sin la protección debida, se puede recurrir a este método con un alto porcentaje de efectividad. Durante este programa estaremos repasando un poco de la historia de esta pastilla anticonceptiva de emergencia, conocida también como la pastilla del día después en nuestro país. Estaremos viendo también cuál es la opinión de los duranguenses en relación a esta pastilla y, por supuesto, las diferentes posturas que hay en torno a este tema. Asimismo, estaremos hablando de los pros y los contras del consumo de esta pastilla y todas las implicaciones legales y psicológicas que esto implica. Vamos ahora a ver esta cápsula que es Máquina del Tiempo. Uno de los métodos anticonceptivos más usados en México y en el mundo es la píldora anticonceptiva, la cual cumplirá su 55 aniversario. Demos un recorrido por su historia. En 1943 se obtiene la primera síntesis química de la progesterona. 1951, los doctores Rosenkrantz, Jersey y el químico mexicano Luis Miramontes encontraron la superprogesterona y ahí inicia la creación de la píldora anticonceptiva. Para 1955, los doctores Pincus y Rock expusieron en la quinta Conferencia Internacional sobre Planificación Familiar información sobre la píldora anticonceptiva. 1960, aparece la primera píldora anticonceptiva y estaba dirigida a tratar las irregularidades en el ciclo menstrual. 1970, la revolución sexual muestra sus efectos. La píldora ya no es una manzana de la discordia, millones de mujeres la usan como algo cotidiano. 1973, se aprueba un nuevo código sanitario relativo a la prohibición para hacer propaganda sobre anticonceptivos y su venta. 1997, existen alrededor de 11.2 millones de usuarias de anticonceptivos, de las cuales solo 15% utilizó métodos hormonales. Para el 2000, aparece Mirena en el mercado, una nueva pastilla anticonceptiva que contiene la menor dosis hormonal existente hasta el momento. 2004, aparece la píldora anticonceptiva de emergencia PAE, o del día siguiente, la cual se afirmaba que era un abortivo, sin embargo se demostró que dichas ideas eran por demás equivocadas. 2007, surge Yaz, el primer y único anticonceptivo oral de baja dosis hormonal aprobado por la FDA. 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la distribución de la píldora del día siguiente en todo el país, aunque los gobernadores no lo acepten, ya que no es abortiva y está en el protocolo de atención para las mujeres víctimas de violación, de acuerdo con la norma 046. Hoy en día en México la PAE, pastilla anticonceptiva de emergencia, se distribuye en todo el país. Como su nombre lo indica, para usarse en caso de emergencia, se adquiere sin receta médica. ¿Qué tal les pareció esta contribución de nuestra compañera Aide Morales? Excelente aprender de la historia de lo que es la pastilla anticonceptiva de emergencia, desde dónde surge y, por supuesto, cuál ha sido su evolución socialmente hablando. ¿Qué opinan los duranguenses en relación a esta pastilla y a su consumo? Vamos a verlo en esta interesante cápsula que nos trae Miriam. Hola, ¿qué tal? Estamos realizando el sondeo con la pregunta: ¿sabes para qué sirve la pastilla anticonceptiva de emergencia? Acompáñanos. Laura, ¿sabes para qué sirve la pastilla anticonceptiva de emergencia? Sí, ¿La has usado? ¿Conoces a alguien que la haya usado? yo no la he usado, pero sí conozco a gente que la haya usado. Sí, para embarazos no deseados. ¿Conoces a alguien que la ha usado o tú la has usado? Conozco a algunas personas.
No la uso y no conozco a nadie que la use. Gracias. No, no conozco a nadie y no la he utilizado. No, tampoco la he usado y no conozco a alguien que la haya usado. No, yo tampoco conozco a nadie que la haya usado ni la he usado. Sí, sé que es para prevenir un embarazo no deseado, que se utiliza también en caso de violación. Yo no la he usado, pero sí conozco a varias compañeras que sí la han usado. En México, todas las instancias de salud públicas y privadas tienen la obligación de ofrecer la anticoncepción de emergencia a toda mujer que ha sido víctima de abuso sexual. Ándale, para que sepas, tu programa. Ándale, para que sepas, tu programa. Nos encontramos con la ginecóloga Claudia García López en el Hospital Materno Infantil. El día de hoy vamos a tocar el tema de la pastilla anticonceptiva. Muchas gracias por la entrevista y la primera pregunta es, ¿qué es la pastilla anticonceptiva? Hola, buenos días. Muchas gracias por venir a nuestra casa aquí en el Hospital Materno Infantil. Y gracias por esta oportunidad que nos da de hacer esta emisión al público del conocimiento de todos, porque es sumamente importante que manejemos estos temas para la población y sobre todo para la juventud. Me preguntaba que qué es la anticoncepción de emergencia. Bueno, son tipos de métodos que se utilizan una vez que ha fallado un método ya establecido o que no tienen un método establecido ante las relaciones sexuales o se sufren incidentes, por ejemplo, la ruptura del condón. Eso hace que tengamos que entrar con una anticoncepción de emergencia para evitar el embarazo, no interrumpir el embarazo, ¿sí? Que hay que quedar muy claro porque este tipo de anticoncepción tiene mucha controversia a nivel social, a nivel cultural, a nivel religioso, puesto que no es muy bien aceptado porque se tiene la creencia de que estos son abortivos, ¿sí? Entonces, la anticoncepción de emergencia hay que tomar en cuenta que es un método que se puede utilizar una vez que se ha tenido relaciones sexuales para evitar el embarazo en forma inmediata. ¿En qué consiste la anticoncepción de emergencia? Bueno, podemos tener muchos métodos, varios métodos o varias formas de anticoncepción de emergencia. Actualmente existen pastillas como dosis únicas o en par, que se toman desde el momento del coito o de las relaciones sexuales hasta las 72 horas. Eso es lo ideal. Hay bibliografía que marca incluso que hasta los 7 días tenemos permitido. Sin embargo, bueno, lo ideal es dentro de las 72 horas posterior a la relación sexual. Una vez que se haya tenido el incidente de la ruptura del condón, que se haya tenido relaciones cuando no pensaban tenerlas y que no hubo una protección, cuando estén en días fértiles y que no se protegieron o que el método de planificación que ellos utilizaban habitualmente por alguna causa no se la tomaron adecuadamente, no se inyectaron la inyección, vaya, la redundancia,
redundancia, o algo falló, ¿sí? Que tenemos que intervenir. Muy importante esto es también que tenemos que intervenir en personas que han sido violadas, por ejemplo, abusadas sexualmente. Hay que cubrirlas en una gran gama. Aquí la pastilla de emergencia o la anticoncepción de emergencia la utilizan muy frecuentemente los jóvenes, precisamente por el riesgo, las personas que son conscientes, de hecho, porque el embarazo en adolescentes es una epidemia ahorita. Eso habría que hablarlo muy pausadamente y muy detalladamente, porque esto no tiene el origen ya cuando están adolescentes, sino viene de más atrás, que es sumamente importante saber la causa y del origen de todas estas personas que a temprana edad, antes de los 18 años, personas que hemos tenido hasta de 12 años con embarazos por ignorancia, por miedo, por falta de precaución, por falta de información, pero esto no es la causa real, sino el origen viene desde la familia, que ya sería otro tema a tratar en forma importante, sumamente importante para evitarlo. ¿En qué consiste la anticoncepción de emergencia? Pues pueden ser hormonales combinados y hormonales solos como progestágenos. ¿Qué consecuencia tiene el uso continuo de esta pastilla? Bueno, como su nombre lo pauta, es una anticoncepción de emergencia. No se debe de utilizar como un método de planificación habitual, vaya. Si se tienen relaciones en forma continua o en forma habitual, y estoy hablando de relaciones por lo menos una vez a la semana, ya hay la necesidad, vaya, de instalarse un método regular. Estas pastillas o estas anticoncepción de emergencia es una dosis pues mayor a la que se utilizan en los anticonceptivos hormonales normales, ¿sí? Que pueden inhibir la ovulación y evitar el embarazo. Sin embargo, si el embarazo ya está dado, no va a influir sobre él, ya embarazada está y embarazada se va a quedar, no causa ningún daño al embarazo, por lo tanto no es abortiva, hay que quitar ese concepto. Sin embargo, si tenemos en forma habitual la toma de estos anticonceptivos, como son hormonales y de dosis alta, puede traer como consecuencia trastornos menstruales, no esterilidad, no infertilidad, pero sí trastornos y desajustes hormonales que lleven a consecuencia que no menstrue regularmente o se pierda la menstruación en cierta forma, ¿sí? O estén sangrando en forma continua. Entonces hay que entrar a un ciclo de hormonales en forma continua, se tenga o no se tenga relaciones, para poder arreglar todo ese desajuste. Lo ideal es de que estas pastillas se utilicen 1 o 2 veces al año, no 1 o 2 veces al mes como frecuentemente se utilizan. Por eso hay que tener la información precisa de lo que consiste, para qué sirve y en qué forma se utiliza, ¿sí? Como les mencionaba, de emergencia, no de un anticonceptivo habitual. Doctora Claudia García, muchas gracias por abrirnos la puerta del Hospital Materno Infantil. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y bienvenidos. Cada vez que tengan algún tema importante que tratar con nosotros encantados de abrirnos a la población. Muchas gracias a ustedes por su apoyo. Excelente la contribución de nuestro compañero Fernando Moreno con esta entrevista que nos pone un poco más en perspectiva lo que es la pastilla anticonceptiva de emergencia. Nosotros estábamos viendo ahorita puntos importantes de lo que es el consumo de este anticonceptivo de emergencia y cómo ayuda socialmente hablando, pero también es importante que ustedes en casa valoren que este anticonceptivo no previene del contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual. Es importante que tú tengas una sexualidad responsable, por lo que la adquisición de métodos de barrera como es el preservativo, tanto masculino como femenino, te va a ayudar a lograr este punto. Hablamos de que el cuidado de tu educación, de tu salud sexual es muy importante, así como la educación sexual. Es algo que nosotros tenemos que poner en práctica sin ninguna pena, puesto que se trata de nuestro cuerpo y de nuestra vida lo que estamos cuidando. Entonces, hablamos de una gama amplia de enfermedades de transmisión sexual que esta pastilla no previene, si bien nos va a ayudar a reducir índices de embarazos no deseados, pero no previene otras cosas. Tenlo en cuenta, no utilices ese anticonceptivo
anticonceptivo como algo frecuente. Utilízalo para, como bien lo dice su nombre, para emergencias. Vamos a continuar viendo un poco más de lo que es esta pastilla, pero antes vamos con la intervención de la licenciada Julieta Hernández Camargo en esta cápsula que es Coge Conciencia. Hoy te voy a hablar de la pastilla anticonceptiva de emergencia, mejor conocida como PAE. La pastilla anticonceptiva de emergencia, como su nombre lo indica, es para usarse en casos de emergencia. No es un método anticonceptivo para diario, sino solamente cuando tengas una relación sexual sin protección. Y también debe de usarse siempre cuando seas víctima de una violación sexual. Si vas a la fiscalía, te la deben de proporcionar de inmediato, o si llegas a la Secretaría de Salud, también es el primer parte del protocolo de atención para las personas, las mujeres que son víctimas de violación sexual. Muchas gracias. ¡Qué gusto! ¿Cómo estuvo tu viaje? Yo en Chiapas me muevo por el río Usumacinta. Estos viajes por carretera no me gustan nada. Ni modo, tus charlas sobre sexualidad son imprescindibles. Tu presencia en la Feria Anual de la Salud vale mucho. No veo la hora de llegar a la parroquia y relajarme un poco. No creo que te vayas a relajar mucho. ¿Por qué? Ya verás lo que colocó el padre Beto en la entrada de la iglesia. La pastilla del día después es abortiva. Además, provoca infarto y trombosis. ¿Ven a mi charla, Padre Beto? Pero hija, son puras mentiras. Y el Padre Beto ni siquiera es médico. Yo te dije que no te ibas a relajar. Las mujeres que asistan a esta charla caerán en un tremendo error. No podemos permitirlo. Se me ocurre una idea. ¿Puedes dar una charla sobre anticoncepción de emergencia el mismo día que la del Padre Beto? Claro que sí, pero corremos el riesgo de que no venga nadie, hija. No, mamá. El que corre el riesgo es el Padre Beto. Don Fede, le quiero encargar 40 tamales. Son para la charla que voy a dar sobre la pastilla del día después. Así me aseguro que vendrán todas. Sí, mire, quiero 20 de chipilín, 10 de mole, 5 de raja. Hola, soy un espermatozoide. Y como millones de espermatozoides busco una sola cosa. ¡A mis óvulos! Pero llegar al paraíso no es fácil. Por ejemplo, digamos que ya saliste del punto de partida. Se termina la pista. Y caes en unos rápidos que te llevan directo hacia la gloria. Vas, y entonces te enteras que la mujer se tomó la pastillita del día después. Y resulta que mis óvulos se quedó dormida. Y yo, en cambio, moriré sin haberla fecundado. Gracias. Recuerden que esta pastilla hay que tomarla dentro de los primeros 5 días después de una relación sexual sin protección. No son eficaces una vez que ha comenzado la implantación en el útero. La pastilla del día después no puede provocar un aborto. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿por qué la iglesia sigue condenando la pastilla del día después? Creo que esa es una pregunta para Sor Juana. Eso no debería ser más así. Resulta que las enseñanzas de la iglesia sobre anticoncepción han variado con el tiempo. Por ejemplo, Juan XXIII convocó una comisión especial que estuvo a favor de permitirlos, pero Paulo VI no lo aceptó. No hay ninguna doctrina, ni bíblica, ni dogma de fe, que prohíba el uso de métodos anticonceptivos. El 80% de la comunidad de fieles que ha sido consultada en 12 países, incluyendo México, opina que se debe permitir el uso de anticonceptivos modernos. Usar métodos anticonceptivos ya no constituye un problema moral. ¿Aquí es la charla sobre anticonceptivos? Sí, pero no vino nadie. ¿Me permite pasar? Pero Marina, ¿no te parece que ya pasaste la edad? Sí, claro. Lo que yo quiero es un tamal. Yo también.
por terminar esta intervención que tenemos con ustedes en tu programa Ándale para que sepas. Nos despedimos haciendo un recordatorio de los temas más importantes que circulan alrededor de esta pastilla anticonceptiva de emergencia. El primer punto muy importante a destacar es que efectivamente es de emergencia, no es de consumo habitual. El segundo es que no se trata de una pastilla abortiva ni de ningún método que te vaya a causar algo como bien sería la esterilidad. También podemos hablar que esta pastilla tiene algunas cuestiones de repercusión en tu cuerpo mientras la tomas, pero esto sería solamente temporal y no afecta a tu salud de manera radical. Si tú sientes alguna curiosidad, puedes acudir a un ginecólogo para tener información más amplia en torno a este tema. Nos despedimos, para mí ha sido un placer haberte acompañado durante este tiempo. Nos vemos la próxima. Besarte de nuevo, quizá te enamores otra vez. Permíteme soñarte esta noche, que mi alma se pierda y que mi cuerpo no sienta tu ausencia. Por última vez hazme feliz.